Muy bien, en este video vamos a empezar a hablar de lo que es placa madre, sus componentes, vamos a ver cómo funciona una placa madre con respecto a los elementos más importantes y más destacados de una motherboard o placa madre, como le solemos decir. Bueno, primero que nada, la placa madre es el componente que sobresale. Si yo miro un gabinete, es el elemento principal a donde van todos los cables, todas las conexiones. Ahí se conectan los discos, se conecta a la alimentación eléctrica, se conectan diferentes plaquetas de sonido, de video, de red. Todo se conecta hacia la placa madre y es el elemento que se destaca dentro de un gabinete. Acá en esta diapositiva se puede ver los innumerables componentes que tiene una placa madre. Los vamos a ir detallando de a poquito, ¿sí? Gradualmente, para ir entendiendo cuál es la función de cada uno de ellos. Muy bien, con respecto al tema de los diferentes modelos y tamaños de placa madre, existen una innumerable variedad de esos. Todo depende del tipo de la necesidad que tenemos nosotros a la hora de comprar o adquirir una placa madre. Podemos ver que hay diferentes tamaños con más slots de expansión para poner varias placas diferentes de sonido, de video, de red, de Wi-Fi, con más bancos de memoria, con menos bancos de memoria. Y muchas veces las mismas placas soportan a veces el mismo procesador. Por ejemplo, cualquiera de estas placas que yo tengo acá, cualquiera de las cuatro, por ejemplo, soportaría un procesador i7. Ahora, ¿qué ocurre? Los procesadores i7 están pensados para altas prestación. O sea, yo ponerle a una mini ITX, que es una plaquita de 17 centímetros por 17 centímetros, que inclusive muchas veces viene en una pequeña cajita en forma de gabinete muy pequeña, muy reducida, y ponerle un i7 a esto, no tiene mucho sentido. Además, el chipset que viene integrado a la placa no le va a sacar el máximo provecho. Por ahí un i7 yo le podría poner a una ATX o a una Extend ATX, que son placas más grandes, que tienen mayor cantidad de bancos de memoria, mayor posibilidad de expansión con respecto a los slots de expansión. Entonces le voy a sacar máximo provecho. Además, tienen chipsets, ambos chipsets, que tienen un mejor aprovechamiento de un procesador i7. Por ese motivo, esto está muy asociado, el tema del tamaño con los requerimientos que yo voy a pretender de la computadora, ¿sí? Todo depende de qué es lo que yo necesito, qué necesito que se haga la computadora, qué le voy a conectar, qué uso le voy a dar al equipo para saber. Por eso hay muchos modelos, tamaños, de distintas características, de distintos tamaños, para distintos zócalos y tienen a su vez distinto chipset. Acá podemos ver dos placas madres, en la placa de la izquierda, en la placa azul, lo que sería la tecnología anterior. La tecnología anterior teníamos los chipsets, cuando yo compro la placa viene así, no trae memoria, no trae procesador, solamente viene la placa madre y el componente principal que se destaca es el chipset. Y de los chipsets, en el modelo de la izquierda, estos tenían dos chipsets. El chipset Puente Norte, que yo lo llamé 1, y el chipset Puente Sur, que lo llamé 2, que permiten el funcionamiento de los componentes, la comunicación de los componentes, eh, a la hora de que, por ejemplo, el procesador le envía algo a la memoria o la memoria le envía algo al procesador o a la placa de video, todo circula a través del chipset Puente Norte, del número 1. En cambio, si por ejemplo se recibe información de un disco o se envía información a un disco, lo hace el chipset Puente Sur, el número 2. En cambio, en la placa de la derecha es una placa que tiene un solo chipset, el chipset, el que figura con el número 1. Ese chipset se encarga de todo el tráfico.
¿sí? De todo lo que maneja el procesador, envía al disco, a la memoria, todo lo maneja directamente el único chipset que existe. Además, en estas tecnologías, el procesador realiza varias de las operaciones que realizaba el chipset Puente Norte en la tecnología anterior. Ya vamos a hablar de esto un poquitito más adelante. Muy bien, vamos a hablar ahora de los zócalos de procesadores. Los primeros procesadores, comenzando obviamente por los procesadores de la empresa Intel, que fueron los primeros procesadores que se usaron en computadoras tipo PC, venían soldados a la placa madre. Eso quitaba modularidad, o sea, la posibilidad de cambiar. Yo tenía que cambiar un elemento de la placa, tenía que tirar toda la basura y comprar todo nuevo. Por ese motivo empezó a utilizarse el diseño de zócalos, o sea, algo que yo pueda cambiar. Yo podía agregar o cambiar un procesador, agregar o cambiar memoria. Por ese motivo se usó el diseño modular y no el diseño a través de soldaduras. Muy bien, después del sistema de colocación de procesadores soldados, apareció lo que se llamó el sistema PGA. El sistema PGA lo que incluye es un sistema que permite la colocación del procesador a presión. Eso es justamente lo que permite. Acá podemos ver dos modelos. El modelo de la izquierda utiliza unos contactos, unas patitas muy frágiles, quebradizas, por ese motivo se lo dejó de utilizar. En cambio, a la derecha aparece otro sistema donde los contactos, las patitas, están adheridas al lateral y colocados a presión, como se puede ver en la tercera ilustración. Esto se podía poner y sacar muy fácilmente. El problema es que estábamos limitados a la cantidad de patitas o contactos de acuerdo al lateral del procesador. Entonces, si era necesario tener más contactos, es imposible porque el lateral no nos daba. Por eso este sistema se dejó de utilizar. Es un buen sistema, pero se dejó de utilizar. Después apareció el sistema SIF, ZIF, SIF, cero fuerza de inserción. ¿Por qué? Porque este sistema traía un pequeño brazo que traía un sistema que liberaba al procesador. Uno movía el brazo, lo abría, lo levantaba el brazo y de esa manera se liberaba una pequeña tapita que permitía colocar los procesadores sin hacer fuerza. Acá podemos ver los pines, las patitas, estos pines son las patitas, que al no hacer fuerza en el proceso de colocación o de extracción del zócalo, eso permitía que no se doblen, que no se rompan las patitas. Son muy frágiles. Recordemos que los primeros procesadores traían 100, 200 pines o patitas, después vinieron con 300, 400, casi 500, y cada vez los pines o las patitas son cada vez más finitos, más frágiles, entonces corremos el riesgo de que se doblen o que se rompan. Una vez que levantamos el brazo, colocamos el procesador, después había que volver a bajar el brazo para hacerle un ajuste para poder dejar el procesador correctamente colocado. Intel, a partir del zócalo 775, que es este que se está viendo acá en la parte gráfica, este es un zócalo 775, cambió este sistema y utilizó lo que se llama el sistema LGA, Land Grid Array. ¿Qué es el sistema LGA? El procesador, acá podemos ver los procesadores de Intel, no traen más pines. Se aprecia que no traen, son contactos. Estos contactos son superficiales y no tienen patitas, no tienen pines. En el zócalo, acá en este sector, hay unos pines muy pequeños y muy frágiles. Esto no se debe tocar, ni los pines del zócalo ni los pines del procesador no se tocan porque se pueden doblar muy fácilmente. Entonces, ¿para qué sirve este sistema LGA? Lo que permite es, acciono el brazo, se levanta esta
tapita metálica que está acá, se la levanta y se coloca el procesador y después se vuelve a bajar el brazo para ajustar el procesador sobre el zócalo. De esa manera, este modelo que tiene 775 contactos queda perfectamente ajustado, evitando un falso contacto que puede generar en un cortocircuito y que se queme el procesador. Muy bien, en esta tabla podemos ver cómo fueron evolucionando los diferentes zócalos y procesadores de la empresa Intel. Nosotros estuvimos viendo recién varios sistemas, por ejemplo el sistema CIF ZIF vino hasta el zócalo 478 con el uso de los procesadores Pentium 4. A partir del zócalo 775, de ahí en adelante, se empezó a utilizar por la empresa Intel el sistema LGA, donde, como dijimos hace un rato, el procesador no tiene pines ni patitas, sino los contactos están en el zócalo. En este listado se pueden apreciar todos los procesadores, inclusive estos procesadores que tal vez ustedes no los conozcan, que son procesadores modelo Xeon, que se los utiliza para servidores. Bueno, acá está de nuevo lo que les decía hace un momento, ¿sí? Donde los procesadores de la empresa Intel, ¿sí? No tienen pines, sino que tienen pequeñas protuberancias, contactos, y los pines están ubicados acá en el zócalo. Y como les dije hace un rato, no se debe tocar ni el zócalo, ni debemos tocar el procesador para evitar falsos contactos y problemas. Muy bien, acá estamos viendo los zócalos que utiliza la empresa AMD. La empresa AMD actualmente continúa con el sistema de pines en sus procesadores de patitas. Se puede apreciar perfectamente acá en el gráfico del procesador, cómo tienen pines pequeños, muy frágiles, hay que evitar, y como el zócalo, este es un zócalo AM4, se pueden ver perfectamente los agujeritos donde se colocan cada uno de los pines. Este, por ejemplo, es un procesador AMD Ryzen 7, ¿sí? Es un procesador moderno, y el zócalo este es un zócalo AM4. Muy bien, acá tenemos una tabla con los diferentes zócalos y procesadores de la empresa AMD, donde desde sus primeros zócalos, el Socket 7, ¿sí? Hasta los zócalos actuales, AM2, AM3, AM4, FM1, FM2, todos estos zócalos utilizan el sistema CIF. Solo el socket TR4 y TRX4 utilizan un nuevo sistema implementado para el procesador Ryzen Threadripper, el Threadripper, que son procesadores de altísima prestación, son procesadores de 32 núcleos de altísima prestación que utilizan un sistema más parecido a lo que sería el LGA de Intel. Pero en todo caso después vamos a ver cómo es exactamente el zócalo utilizado por estos procesadores. Bueno, acá hice una salvedad. El zócalo AM4, el zócalo AM4 es el zócalo que se utiliza actualmente para muchos de los procesadores actuales de la empresa AMD. Ahora, se viene usando desde hace varios años el socket AM4. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la evolución que hubo con respecto a lo que es los chipsets. Fueron viniendo con diferentes chipsets que eso permite la evolución para que el procesador soporte las nuevas funcionalidades de las placas, sus nuevas funciones. Entonces fueron evolucionando los procesadores. Ya vamos a hablar de eso en un ratito. Vamos a ver un par de ejemplos de los sockets AM4 para procesadores Athlon, Ryzen,
y serie A. Muy bien, acá podemos apreciar dos modelos diferentes de placa madre. Ambos modelos son con el Zócalo AM4. Este Zócalo AM4 de la empresa AMD, los dos zócalos, ambos con el sistema SIF. Acá se puede apreciar el bracito y los pines. Zócalo AM4 utiliza el sistema SIF. La diferencia está en que la placa de la izquierda, la A320, utiliza obviamente, como su nombre lo dice, un chipset A320. En cambio, la de la derecha utiliza un chipset X570 de mayor prestación. ¿Cuál es la diferencia? Dirán ustedes, si le puedo poner el mismo procesador. En realidad le puedo poner el mismo procesador a las dos placas. El tema es que el chipset A320 es un chipset para trabajos simples. En cambio, el chipset X570 es un chipset que soporta un máximo aprovechamiento del procesador, es inclusive todo lo que es la parte gráfica y poder hacer overclocking sobre un procesador. Muy bien. Con respecto al tema de la memoria, los procesadores están relativamente relacionados muy directamente con la memoria. Y a ir evolucionando los procesadores e ir mejorando en sus velocidades, en sus prestaciones, las memorias también van de la mano con eso. Y obviamente la placa madre y el chipset. Por ejemplo, acá tengo yo una foto donde puedo ver 4 bancos de memoria, un banco, 2 bancos, 3 bancos, 4 bancos de memoria, donde se pueden colocar módulos de memoria, obviamente que deben ser módulos de memoria compatibles. No nos olvidemos que yo tengo memorias DDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Son diferentes tipos de memoria que yo tengo y cada una es compatible con un tipo de banco y con un modelo de chipset. Enseguida vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, acá tengo una placa Gigabyte, marca Gigabyte, Zócalo o chipset B450M, ese es el modelo de la placa madre DS3H. Utilizamos en esta placa madre un socket AM4. Ahí se puede ver socket AM4. Acá está. Usamos memoria DDR4. Tengo 4 bancos. Se puede apreciar acá los 4 bancos. 1, 2, 3, 4 bancos de memoria. Y acá me dice que la memoria, esto es el manual de instrucciones, en la memoria es 4 bancos de DDR4 DIMM DDR4, que soporta un máximo de 64 GB, eso es lo máximo que soporta. O sea que yo le podría poner acá 16, 16, 16, 16 y me iría a 64 de memoria. Y acá me dice qué módulos de memoria soporta. Soporta memorias DDR4 de 2133 MHz o de 2400 o de 2600 o más. Es una placa de alta prestación para procesadores que pueden ser Ryzen, AMD Ryzen de tercera generación, de segunda generación o bien Ryzen de primera generación. Son varios los procesadores que soporta esta placa madre. Todo eso lo puedo ver yo perfectamente en el manual de instrucciones de la placa. Ahora, yendo de nuevo un poquito al chipset. El chipset es el elemento principal de la placa madre. Yo cuando compro una placa madre, la placa madre viene con el chipset. Es lo único que trae la placa madre, un chipset. Ese chipset me va a permitir definir qué memoria le puedo poner, qué procesador soporta, las velocidades y el rendimiento. Hay varios tipos de procesadores para diferentes placas, eso lo vamos a ir viendo, yo les voy a ir mostrando. Y tienen diferentes prestaciones y obviamente diferentes precios para diferentes características. Depende qué es
lo que uno pretende de la computadora o de la placa. Y vuelvo a lo que dije al principio del video. Yo cuando compro una placa madre tengo que pensar en qué procesador le voy a poner, cuántas memorias le voy a poner y si le voy a poner placa de video, placa de sonido, placa de red Wi-Fi o lo que yo le quiera agregar o si le voy a poner 2 discos o 6 discos o lo que yo quiera armar del equipo. Tengo que definirlo previamente y está todo relacionado. Está relacionado el chipset, está relacionado el procesador, está relacionada la memoria, está todo relacionado.